Así que estamos cumpliendo 31 años de matrimonio y de ministerio juntos. Me acompaña también el pastor Juan Miller y un siervo de Dios también que lo acompaña. Quiero que se pongan de pie. Vienen de lejos, vienen desde Tigre, desde el partido de San Fernando. El pastor Juan Miller está bajo nuestra paternidad, es un hijo de fe, de ministerio, y una alegría que me acompañe. Le pregunté si no tenía nada que hacer en la tarde, habían estado con actividades, me dijo, tengo la noche libre. Le digo, bueno, quiero que vengas a conocer a los locos del camino. Le digo, así que salieron temprano, había mucho tráfico, pero bueno, gloria a Dios que llegamos para compartir el tiempo de la palabra. Quiero que abran conmigo el libro de Génesis, en el capítulo 13. Vamos a hacer memoria allí de un texto de las Escrituras. Nos vamos a mover en un texto de las Escrituras. Capítulo 14 del libro de Génesis. Muchas gracias, hijo. Aleluya. Libro de Génesis, capítulo 14. Quiero hablar de algo que en el estudio de las Sagradas Escrituras se llama la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. Cuando usted quiere estudiar sobre la oración, usted tiene que ir a la palabra de Dios y descubrir cuándo fue que por primera vez se mencionó sobre la oración en las Escrituras. Eso se llama la ley de la primera mención, una manera de estudiar la Biblia. Los teólogos, los estudiosos de la Biblia utilizan esto y comienzan a hacer un seguimiento de esa palabra a lo largo de todas las Escrituras. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó? Y todas las veces que eso se mencionó en las Escrituras. Y de repente usted encuentra que hay palabras como la palabra bienaventurado, que la encontramos en el libro de Apocalipsis, la encontramos en el Evangelio de Mateo, la encontramos en el Salmo 1, empieza con la palabra bienaventurado y luego se repite varias veces en el libro de los Salmos, pero para usted poder entender completamente qué significa la palabra bienaventurado, va a la Escritura, la primera vez que fue mencionada, y usted comienza a seguir esa palabra a lo largo de todas las Escrituras, y usted va a tener allí un conocimiento profundo de esa palabra cuando usted descubre cuándo fue la primera vez que se mencionó en la Biblia. Utilizando esa regla de estudio bíblico, que es la ley de la primera mención, vamos a encontrar aquí una palabra que se menciona por primera vez en la Biblia. Y la primera vez que esta palabra se menciona en la Biblia, se la menciona como un título dado a un hombre. La primera vez que se menciona esta palabra en la Biblia, se la menciona como un título dado a un hombre, un apodo por el que un hombre iba a ser conocido a partir de ese momento. Y después vamos a encontrar esta palabra, este apodo, este título, lo vamos a encontrar luego a lo largo de toda la Biblia. Pero la primera vez que este apodo aparece al lado de un nombre. Y ese nombre es Abraham. Y al lado del nombre de Abraham aparece este título, este apodo, que está en el capítulo 14, en el verso 13. Y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Y es la primera vez que aparece esta expresión en las Sagradas Escrituras, el hebreo. Antes no aparece. En los 13 capítulos anteriores no aparece esta expresión, el hebreo. Por primera vez esta expresión, el hebreo, acompaña
el nombre de una persona y acompaña el nombre de Abraham. Y es conocido a partir de ese momento Abraham el hebreo. Y luego los hijos de Abraham son conocidos como Isaac el hebreo. Y luego los hijos de Isaac fueron conocidos como los hebreos. Y luego se multiplicaron y fueron 12 tribus hebreas. Y luego fueron a vivir a Egipto y era conocido como los hebreos. Y a lo largo de toda la historia, los descendientes de Abraham fueron conocidos como los hebreos. Ahora, esta noche vamos a escudriñar un poquito esta palabra, esta expresión. ¿Por qué Abraham fue llamado el hebreo? Hay personas que son llamados los justos. Hay otros que son conocidos como los mentirosos. El mentiroso. En Argentina se ponen muchos apodos, ¿no? Y los apodos van relacionados con facetas del carácter de las personas. Este es el cascarrabias, este es el malhumorado. En la iglesia tenemos otros apodos que le ponemos a la gente. Este es el carnal. Este es el espiritual. Este es el callado, este es el hablador. Pero luego también hay apodos. El negrito, el gordito. Apodos que a veces ponemos, pero los apodos o estos sobrenombres tienen que ver con describir facetas del carácter de las personas, actitudes que las personas tienen. Y a veces hay apodos ofensivos que tienen que ver también a veces con aspectos físicos de las personas. Así que sabemos de sobrenombres, sabemos también de apodos que se le ponen a las personas. Ahora, ¿por qué a Abraham lo llamaron de esta manera? ¿Por qué a Abraham lo llamaron el hebreo? ¿De dónde viene esta expresión el hebreo? Y sobre eso vamos a hablar los próximos minutos y nos vamos a gozar el resto del tiempo de enseñanza de las Sagradas Escrituras. En un momento, Abraham es uno de los primeros hombres que podemos decir que escuchó la voz de Dios. Él pertenecía a una familia muy acomodada en una tierra llamada la tierra de Ur de los Caldeos. Su padre, podríamos decir, entendiéndolo con el lenguaje actual, era un empresario, ganadero. Tenía muchas tierras, tenía muchos rebaños de ovejas. Era un hombre rico, dueño de muchas tierras en esta tierra, la tierra de Ur de los Caldeos, lo dice la Biblia. Esta tierra tenía características muy particulares. Es en esta tierra, la Ur de los Caldeos, que empieza algo que se conoce como el culto a los Baales, en la tierra de Ur de los Caldeos. Y esta tierra tenía por característica que se adoraban ídolos. Era una tierra de idolatría. Era una tierra donde se adoraba también a los astros. Había allí una cuna de astrología y de idolatría. Y es el lugar, la cuna de la adoración a los Baales. Y el dios Baal tiene una característica y es conocido como el dios de las 1000 caras, el dios de los 1000 rostros, el dios de las 1000 formas. Razón por la cual se levantaban estatuas que se llamaban las estatuas de los Baales, porque tenía esta característica, el dios de las 1000 formas y el dios de los 1000 rostros. Así que había 1000 estatuas diferentes. Entonces estaba el Baal llamado Baal Zebú, que tenía que ver con el dios de las moscas.
Entonces, para no ser invadidos por las pestes y las plagas, como las moscas, se levantaba una estatua llamada Baal Zebú, donde se le ofrecía a este dios Baal sacrificios y ofrendas para ser guardado de la invasión de las moscas. Y así, para cada necesidad se le ponía un rostro a este Baal y se le levantaba una estatua. Y delante de estas estatuas se daban ofrendas, se hacían sacrificios, se rendía culto. Así era la tierra de Ur de los caldeos. Y se adoraba también a los astros, a la luna, a las estrellas, al sol. Era una tierra de idolatría. En esa tierra nació Abraham. Su padre Taré era un hombre prestigioso en esta tierra. Y Abraham era el que administraba el ganado de su padre, guardaba, cuidaba las ovejas de su padre, era el que estaba a cargo del negocio familiar. Él tenía a su esposa Sara y llegó a tener en esa tierra de Ur de los Caldeos, Abraham a su servicio hasta 300 criados. Así que la empresa era grande, daba fruto, tenían riqueza, tenían una buena posición. Y un día Abraham sale al campo a realizar su tarea. Él tenía una cosa que no podría haber alcanzado, que no había alcanzado en la vida, porque tenía todo, tenía 300 criados, tenía riqueza, era el hijo de un hombre muy rico, muy próspero, una empresa que funcionaba extraordinariamente, las ovejas se multiplicaban, cada oveja que nacía más ricos se volvían. Imagínense cuánta tierra habría y cuánto ganado habría que necesitaban 300 criados con sus familias para poder administrar toda la riqueza que habían alcanzado. Lo que Abraham quería lo compraba, lo que Abraham quería lo tenía, lo que Abraham quería lo adquiría, tenía el dinero, la riqueza y la posición para obtenerlo. Pero había algo que toda la riqueza no se lo había podido dar. Su padre, Taré, por su hijo Abraham, había hecho ofrendas a los Baales. Habían tomado de sus ovejas, era la costumbre de esa tierra, cuando alguien tenía una petición, ir a los ídolos y hacer las peticiones y dar las ofrendas correspondientes. Pero a pesar de todas las ofrendas, todos los sacrificios hechos, esa petición nunca había sido respondida. Abraham quería tener un hijo. Porque ¿quién iba a heredar todo esto? No había heredero. Estaba Taré, estaba Abraham, pero no había heredero. La esposa de Abraham era una mujer estéril. Y no podían tener hijos. Tenían criados, tierras, riqueza, pero no había podido tener un hijo. Era la petición que embargaba el corazón de Abraham. Y a pesar de todas las ofrendas, sacrificios y clamores a los Baales y a los dioses de la tierra de Ur de los Caldeos, a pesar de haberle pedido al sol, a la luna y a las estrellas en esa tierra de astrología, habían golpeado la puerta de los astrólogos, de los hechiceros, de los magos de la tierra, pero ninguno pudo darle vida al vientre de esa mujer, de Sara. Así que Abraham está cuidando las ovejas de su padre en el campo y tiene una experiencia extraordinaria. Escucha una voz. No había registro de esto. Esto sucede por primera vez en la historia de esta familia. Escucha una voz en el campo, en el medio de la nada, en la soledad del campo, cuidando ovejas. Escucha una voz que lo llama por su nombre y le dice: Abraham. Lo llama por su nombre, comienza a mirar alrededor. ¿De dónde viene esta voz? ¿Quién me está hablando?
Abraham, Abraham, ¿qué es esta voz? Comienza a tener temor, incertidumbre. ¿Quién me está llamando en la soledad del campo? Abraham. Y se revela de esta manera: yo soy, a partir de hoy, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, tu Dios. A partir de hoy yo seré tu Dios. Y se pone nombre, yo soy Jehová, se traduce como Jehová en el texto de la Reina Valera en español, en lengua hebrea es: yo soy Yahweh. Yo soy Yahweh. Y le dice algo que capta su atención. Te tienes que ir de esta tierra. Te tienes que ir de esta tierra. Yo soy Yahweh tu Dios. A partir de hoy seré tu Dios. Y te tienes que ir de esta tierra a la tierra que yo te mostraré. A la tierra que le daré a ti y a tu descendencia. Y ahí se abrieron los oídos de Abraham, porque Abraham hasta ese momento no tenía descendencia. Pero esta voz de este Dios que él no conoce le dice: vete de esta tierra, vete de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y esa tierra se la daré a ti y a tu descendencia. Eso les llama la atención. Le da directivas claras. Ahora imagínense, Abraham tiene que volver ahora a su casa a hablar con Sara. En 3 días empezamos el viaje. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Y qué se te dio por hacer un viaje? Nos vamos con todo. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Y por qué vamos a hacer este viaje? No, porque allá en el campo escuché la voz de un Dios que se llama Jehová, Yahweh. ¿Qué? ¿Cómo se llama Yahweh? Dice que va a ser mi Dios exclusivo. A partir de hoy, Él va a ser mi Dios exclusivo. Va a ser el Dios nuestro, va a ser Dios nuestro, exclusivo nuestro. Pero Yahweh no era el nombre de ninguno de los 1000 Baales que había ahí. No era el nombre de ninguno de los ídolos que se adoraba en esa tierra. No, pero ¿y qué forma? No. Este es diferente a todos los dioses de aquí de Ur de los Caldeos. Porque estos dioses de Ur de los Caldeos tienen forma, pero no tienen voz. Tienen imagen, pero no tienen voz. Este que se me reveló en el campo no tiene forma de piedra, pero habla. Estos están ahí, pero no hablan. Este habla. Este habla. En todos los años que vivimos aquí en esta tierra, ninguno de los 1000 Baales nos ha hablado. Pero este habla, se llama Yahweh y dice que quiere ser mi Dios exclusivo. Lo único que dio una orden: nos tenemos que ir de esta tierra de Ur de los Caldeos. Hay que empezar el viaje. Y esa tierra de Ur de los Caldeos estaba rodeada por un río que se llamaba el río Éufrates. Como si fuera poco, que no hay dioses en la tierra de Ur de los Caldeos, también el río Éufrates era un dios. Y a orilla del Éufrates era donde se levantaban las estatuas de los Baales. Y cuando el río Éufrates crecía,
en las temporadas de lluvia, cuando el río Éufrates crecía, la gente iba y arrojaba ofrendas al río Éufrates. Y llegaban a arrojar hasta sus propios hijos en ofrendas al río. Y el río Éufrates era una deidad temida. Se adoraba, la gente llegaba y se postraba a orilla del río. Lo que nunca la gente se atrevía a hacer era cruzar el Éufrates. Nadie cruzaba el río Éufrates porque era un dios adorado y venerado. Era el límite de la tierra de Ur de los Caldeos. Hasta ahí llegaba la tierra de Ur de los Caldeos. Y nadie cruzaba el Éufrates, nadie se iba. Pero todas las rutas que Abraham podía tomar, obedeciendo a esa voz extraña que había escuchado, que era un Dios nuevo, la ruta terminaba a orilla del Éufrates. Si había que irse de esta tierra a una tierra nueva, no quedaba otra. Había que cruzar el Éufrates. El problema es que el Éufrates no lo cruzaba nadie. Era un río intempestuoso, tormentoso, profundo, temido como un dios. Y era el límite, hasta ahí llegaba. Pero si quiero salir de aquí y obedecer esa voz, hay que cruzar el Éufrates. Así que Abraham preparó a los criados, la esposa. Yo me imagino siempre una charla de Abraham con Sara, porque yo tengo las charlas mías con Patricia. Vamos a empezar este viaje, ¿estás seguro? ¿Le preguntaste a Dios? Claro, para nosotros hoy es más fácil, porque tenemos la experiencia de Abraham, tenemos la Biblia, tenemos Radio Filadelfia, 40 años nos está enseñando la palabra de Dios. A ver, puse la radio, Dios me habló. ¿Cuántos ponen la radio y Dios les habla? Hoy usted pone YouTube, una palabra profética, viene a la iglesia, a las reuniones de intercesión, Dios habla. El domingo, culto apostólico a la mañana, culto profético a la tarde, Dios le habla. Usted tiene recursos. Usted viene y le dice, pastora, ¿sabe que escuché? Dios me habló. Y la pastora le dice, bueno, hijo, anda por este lado, hace aquello. Pero en ese momento, Abraham, ¿a quién le iba a preguntar? No había canal cristiano, no estaba Radio Filadelfia, no había Biblia, no había pastora. El único que estaba ahí, más o menos, que tenía las cosas claras, era el viejo Taré, que era un idólatra. Así que imagínense la charla de Abraham con Sara. ¿A dónde vamos? No sé. ¿A qué tierra? No sé tampoco. ¿Por qué camino? Y no sé. Lo único que sé es que esta voz me dijo que si lo obedezco, me da descendencia. Si lo obedezco, me da descendencia. Y bueno, ¿cómo habrá sido esta voz para dejarlo todo? ¿Cómo habrá sido esta experiencia en el campo? ¿Cómo habrá sido escuchar la voz de Dios para que Él estuviera dispuesto a dejarlo todo y emprender el viaje? ¿Cómo habrá sido el momento que Él escucha la voz de Dios y esa voz de Dios se le metió hasta el tuétano de los huesos, que Él pudo llegar y convencer a su esposa? A veces nosotros no podemos convencer a la esposa de orar ni 5 minutos. Y la convenció de dejarlo todo y empezar un viaje, quién sabe a dónde. O la loca estaba muy enamorada, o el tipo estaba tan seguro que la convenció a su esposa porque lo siguió.
lo siguió. Y los criados lo siguieron y prepararon todo y empezó el viaje. Pero de repente el viaje duró 2 horas. Porque la ruta terminaba a orilla del Éufrates. No había barco, no había barca, no había canoa. Porque nadie había pensado ni soñado con cruzar. Porque ese era el límite establecido, nadie cruzaba. No había cómo hacerlo, pero no había otro camino. Imagínese a Abraham con toda su familia, con los criados y con los rebaños, empezando este viaje, empezó a llamar la atención. Imagínense con 300 criados y todos los rebaños marchando hacia el oriente, que era hacia donde estaba el Éufrates, de la tierra de Ur de los Caldeos. Están marchando hacia el oriente y usted ve una cantidad de personas, esa multitud, más de 300 criados con su familia, cada criado, más los rebaños, y usted ve que viene esa multitud caminando con todo lo que tienen. Están empezando el viaje en la tierra de Ur de los Caldeos. Abraham se va, ¿a dónde? No se sabe. Dice que escuchó una voz, el loco, los vecinos hablando entre ellos. Dice que Dios le habló, un Dios llamado Yahweh, pero acá no hay ninguno así. Estos dioses no se llaman de esta manera. ¿Y qué forma tiene ese Dios que dice que le habló a Abraham? No, dice Abraham que es una voz, no tiene forma. Y los vecinos dicen, se volvió loco le hizo mal el sol en el campo. Pero la esposa está más loca que él, mirá, lo sigue. ¿A dónde van? Si esto el camino termina en el Éufrates, ¿a dónde van a llegar? Ahora van a pegar la vuelta si no hay dónde ir, si no hay ruta, no hay manera de cruzar. Hasta que Abraham llega a orillas del Éufrates y va a hacer algo que ningún hombre hasta ese momento se había atrevido. Puso los pies en el agua del Éufrates. La gente empezó a temer porque el Éufrates era un dios, era una deidad temida. Tragaba a aquellos que se atrevían a sumergirse en sus aguas. Pero no tiene miedo. Parece que está loco. Está viendo algo que nadie ve. Porque así son los hombres que escuchan la voz de Dios. Ven caminos donde otros no ven nada. Y veía un camino. La voz lo había cautivado. Yo soy Yahweh tu Dios. Vete de tu tierra, vete a la tierra que te mostraré. Abraham comenzó a ver algo que nadie veía. Los ojos se habían abierto. La gente veía un río, la gente veía agua, la gente veía solamente eso. Pero él tenía la visión de una tierra, la tierra que yo te mostraré. Y allí, a orillas del Éufrates, Dios le empieza a mostrar una tierra lejana, desconocida. Abraham tiene una visión de una tierra que fluye leche y miel. Parece a los ojos de los demás que Abraham se había vuelto loco, no le importa nada, pone los pies en el agua y comienza a cruzar el Éufrates. La gente pensaba que el agua se lo iba a llevar, pero las aguas se calman, parece que el río se detiene y Abraham comienza a cruzar y las aguas se detienen. Abraham cruza en medio de las aguas. El agua llegó a su rodilla y él seguía cruzando. El agua llegó a su cintura y él seguía cruzando. El agua llegó a sus hombros y él seguía cruzando. La gente temía, el agua se lo lleva, pero el agua está quieta. Abraham sigue cruzando, Abraham sigue avanzando. Llega del otro lado y cuando lo ven del otro lado, la gente empieza a gritar. Ahí va Abraham, el hebreo, el que cruzó del otro lado. Y ahí se ganó el nombre, el hebreo, el que cruzó del otro lado. Y eso significa el hebreo. Cuando usted estudia, googlee. ¿Qué significa hebreo? El que cruzó del otro lado del río. ¿Quiénes son los hebreos? ¿De dónde sale esa expresión el hebreo? El hebreo, el ibrí, el que cruzó
del otro lado del río. Y se ganó ese nombre. Ahí va Abraham, el hebreo, el que cruza del otro lado. Y atrás comenzaron a cruzar sus criados. Y el agua no los tapó. Y cruzó Sara también. Y cruzaron los rebaños. Y ahí va Abraham. Y ahí van los hebreos. Los que cruzan del otro lado. Los que cruzan del otro lado. Se ganó el apodo. Se ganó el título. Se ganó ahora un nombre. Abraham el hebreo. El que cruza del otro lado. Podía ser solamente un título. Podía ser solamente un apodo. Pero en ese momento algo comienza a ocurrir. Porque del otro lado del río, a Abraham el hebreo, Dios le va a cambiar también el nombre. Cuando cruzó del otro lado, Dios lo estaba esperando. Cruzaste del otro lado. Ahora te voy a dar un nombre. Ya no vas a ser más Abraham. A partir de hoy vas a ser Abraham. Le va a cambiar el nombre, pero Dios no le cambia el nombre hasta que no cruza del otro lado del río. Tú quieres cambios, tú quieres cosas. Las cosas no van a cambiar hasta que no cruces del otro lado del río. Cuando Dios te da una directiva y del otro lado del río, Dios le dice, ya no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham. ¿Qué hace Dios? Saca una letra de su propio nombre. En lengua hebrea, el nombre Yahweh en hebreo son 4 letras. Yud, Hei, Vav, Hei. La letra H es la letra central del nombre de Dios en hebreo. En la letra hebrea Hei, valor numérico 5 y significa vida. Dios no toma cualquier letra de su nombre, toma la Hei. Número 5, que significa vida. Dios saca una letra de su propio nombre y dice, ya no vas a ser más Abraham, vas a ser Abraham. Y le agrega una letra de su propio nombre. Cuando Dios le agrega una letra de su propio nombre, le altera la genética. Y cuando Dios le agrega una letra de su propio nombre, empieza con Abraham un nuevo linaje, una nueva estirpe, una nueva genealogía. Del otro lado del río, una sola letra lo cambia todo. Una sola letra le da estirpe. Y ahora Abraham va a ser cabeza de una nueva estirpe, un nuevo linaje y una nueva genealogía. Y a partir de ahora, Yahweh será conocido como el Dios de Abraham. El Dios de Abraham. Del otro lado del río era una voz. De este lado del río es el Dios de Abraham. A partir de ahí, algo comienza a caracterizar a Abraham y a sus descendientes. Es parte de la genética, es parte del linaje. Y todos sus descendientes comienzan a ser conocidos como los hebreos. ¿Y qué significan los hebreos? No importa dónde usted los ponga, cruzan del otro lado. Es parte del linaje. Es parte de la genética, es lo que cargan, es la unción que contienen, es la promesa que llevan adentro, está dentro de ellos. La genética hebrea, la genética de los que cruzan del otro lado, es parte del linaje. Y llega allí Isaac a la tierra de Gerar, a una tierra donde todo está seco, donde nadie puede hacer que la tierra produzca nada, hasta que llega Isaac, el hebreo, el hijo de Abraham. Nadie lograba que esa tierra produjera en medio de la sequía, pero ahí estaba Isaac, tomó un puñado de semilla y lo arrojó a la tierra. Igual que a su padre Abraham, los que habitaban en Gerar dijeron, este está loco, ¿quién va a desperdiciar semilla en esta tierra seca que nada produce? Para los demás es tierra seca, para los demás es una locura, un acto de locura.
¿Cómo voy a desperdiciar semilla en esta tierra? Claro, ninguno de los otros cargaba lo que Isaac cargaba. Él tiene un linaje, él tiene un estirpe, él carga una promesa, y lo que la tierra no le daba a nadie se lo daba al hebreo. El hebreo carga una promesa. La tierra ante los demás hombres seguía siendo tierra seca y estéril, pero cuando Isaac se paró en la tierra de Gerar, el agua de la profundidad comenzó a subir para regar la tierra de Isaac. Porque lo que la tierra no le da a nadie, se lo da el que carga la promesa. Se lo da al hebreo. La tierra dice: este es un hebreo, hijo de Abraham y heredero de las promesas. Y la tierra hace producir la semilla. ¡Aleluya! La tierra gime. La tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando tú llegas con la promesa que cargas, lo que la tierra no le da a nadie te lo da a ti. Aleluya. Y ahí estaba Isaac el hebreo. Y comenzamos a cruzar toda la historia bíblica. Y siempre a los hebreos los encierran en algún lado. Siempre a los hebreos las cosas se le ponen difíciles. A José, lo tiraron en un pozo. Para cualquiera, tirarlo en un pozo profundo de 3-4 metros de profundidad es el final. Pero cuando en el pozo tiran un hebreo, el hebreo necesita el pozo para activarse. El hebreo necesita el lugar más profundo. La planta de los pies del hebreo necesita el lugar más profundo para poder dar el salto más extraordinario. El pozo puede ser la cárcel para cualquiera, menos para un hebreo que carga una promesa. El pozo puede ser una cárcel para cualquier hombre común y corriente, pero para un hombre que ve las estrellas y ve las estrellas como cumplimiento de promesas de Dios. Allí José había tenido una visión y un sueño que las estrellas y el sol y la luna se inclinaban ante él. Este sueño tan grande no puede terminar en el fondo de este pozo. Todavía no se ha cumplido todo lo que Dios me ha mostrado. Era conocida la historia. Dios le había dicho a Abraham, cuando todo esto comenzó: mira las estrellas del cielo, porque así como multitud hay de estrellas en el cielo, así será tu descendencia, y tu descendencia será como la arena del mar. Se carga esa promesa. La promesa era: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que cuando Abraham miró las estrellas y Dios le dijo: mira las estrellas, porque así será tu descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo estoy seguro que Abraham vio mi cara. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo estaba ahí. Lo vamos a ver eso al final. Y sabes, salió José del pozo y lo vendieron como esclavo. Usted conoce la historia y sabe que ahí había una egipcia loca, sensual. Siempre los justos se van a cruzar con una egipcia loca y sensual. Cuidado con las egipcias locas y sensuales. El perfume egipcio vuelve loquito a algunos evangélicos. Cuidado con las locas egipcias. Cuidado con esa voz sensual. Ay, hay algo especial en vos.
Y usted se la cree. Si a usted le sacan la salvación, es más feo que un mono. Lo que lo hace lindo a usted es la salvación. No pierda eso, no pierda el resplandor que le da la salvación y la presencia de Dios en su vida. La Biblia lo dice, que Dios hermosea a los humildes con la salvación. Usted es feo, 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 pero Dios lo hermoseó con la salvación. Así que cuidado que venga la loca egipcia y le haga creer a usted cosas que no son. Porque usted va a perder lo que lo hace lindo y atractivo, que es la presencia y la misericordia de Dios. Y la loca egipcia quiere quedarse con eso. Pero este José se dio cuenta y huyó. Dice que quedó el manto, le arrancó la ropa, pero él se escapó. No se fue a la cama con ella. Y se puso loca, se puso rabiosa, las egipcias locas, endemoniadas. Y fue y lo acusó delante de su esposo Potifar. Y me gusta lo que dijo la loca, esta loca egipcia, endemoniada. ¿Sabe qué dijo? Ese joven hebreo. Ni siquiera lo llamó por su nombre, lo llamó por la genética que cargaba. Dijo, ese joven hebreo que metiste a esta casa. Ese joven hebreo saltó y cruzó del otro lado. No se quedó en la fornicación ni en el adulterio. Ese joven hebreo se me fue de las manos. Los hebreos se le van de las manos a las locas egipcias. Los hebreos se van de las manos del adulterio, se le escapa la fornicación. El hebreo cruza del otro lado, se va, cruza y lo acusa de esa manera el joven hebreo. ¿Sabe qué está diciendo? Cruzó del otro lado. Lo pusieron en la cárcel. El hebreo en la cárcel es el lugar de su prosperidad, es el lugar de su crecimiento. Se está preparando para el trono. Para todos era una cárcel, para él era una escuela de gobierno. Para todos eran calabozos, para él era una escuela de gobierno. Se estaba preparando para gobernar la nación más poderosa de la tierra. Se estaba preparando para gobernador. No, ahí están los presos. No, acá para mí es una escuela de gobernadores. Y ahí llega el hebreo para transformar todo lo que está cerca de él. Llegó a la cárcel como el último, terminó siendo el primero. Gobernaba en la cárcel, administraba la cárcel, tenía autoridad en la cárcel, lo transforma. El hebreo transforma ambientes, transforma atmósferas, transforma realidades. Estaba vestido de preso en ropa interior, porque así era la costumbre. Pero así en ropa interior, cuando Dios hablaba de José, decía, es varón próspero. Es varón próspero, ahí está José. Y se decía de él eso, ahí está José. Él es varón próspero, no importa donde usted lo ponga. Él es varón próspero, porque no tiene que ver con lo que tiene, sino con la genética que carga, con la unción que carga, con la promesa que carga. La prosperidad no estaba en lo que poseía, sino en lo que contenía. Hay gente que posee, pero hay gente que contiene. Hay gente que se viste de algo, pero hay gente que imparte lo que carga. Aleluya. El hebreo carga promesa, el hebreo carga una genética, un linaje especial que lo hace indetenible. El hebreo cruza, es parte de su linaje, es indetenible. Usted al hebreo le dice no y él dice sí. Usted al hebreo le dice no se puede y él dice sí se puede. Porque hay una voz que lo guía, hay una voz que lo llena, hay una voz que lo tiene hasta el tuétano de sus huesos. Hay una voz interna que le dice, tú naciste para conquistar, tú naciste para cruzar, tú eres de los hebreos, tú eres de los que cruzan al otro lado. No te des por vencido, ponte de pie y cruza, cruza. Hay una voz adentro que te dice, tú puedes, lo vas a lograr, ponte de pie, cree, avanza. Y ahí se pone de pie el hebreo. Quizás ya no tiene fuerzas, pero
Aleluya. Aleluya. Y ahí estuvieron en Egipto, presos y esclavos. Pero Dios tenía un plan. El plan era que se multiplicaran. Entraron como una pequeña familia, pero ahora habían crecido. Porque los hebreos tienen una genética para multiplicarse. Y habían crecido. Nació un egipcio, nacían 5 hebreos. Por cada egipcio que nacía, nacían 5 hebreos. Había enfermedades en Egipto, en todo Egipto había enfermedades. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, nadie se enfermaba. Los egipcios, como ancianos, llegaban a los 60 años. Como ancianos, llegaban a los 60 años. Los hebreos vivían 120. Y los viejos tenían fuerza. Y los egipcios a los 60 años ya se estaban muriendo enfermos, llenos de piojos, con cosas. Y en la tierra de Gosén los hebreos tenían viejos de 120 años que andaban correteando a las viejas. Vea la Biblia. No son ideas mías. Y ahí estaban los viejos cantando. Y los egipcios a los 60 se morían y se multiplicaban y eran muchos. Y el faraón comenzó a tener miedo. Dice, estos son más que nosotros. Se estaban multiplicando los hebreos. Se están cumpliendo las promesas. Y aún en la vejez fructificarán. En la vejez fructificarán. Ahí estaban los hebreos produciendo la tierra de Gosén, que era una tierra desechada por los egipcios. Ahora era una tierra próspera, era un vergel de prosperidad donde estaban los hebreos. Llegó el tiempo que las promesas se cumplieran y había que salir, porque había una promesa que recibir. Había una tierra que conquistar. Y Dios se le aparece en el desierto a un hombre llamado Moisés. Y me gusta cuando Dios entra en escena y se le presenta a Moisés en la zarza, porque le dice, yo soy el Dios de Abraham. ¿Se acuerdan que este tenía Dios exclusivo? Y Dios se presenta otra vez de la misma manera. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ahora voy a ser tu Dios también. Vas a sacar al pueblo. Se está cumpliendo una promesa de Dios. Pero llega este momento tan importante de salir de 430 años de esclavitud. Y hay un viejo que había muerto, que era José, que entró como un joven, pero murió con 120 años. Y antes de morir, mire cómo mueren los hebreos, ¿no? Antes de morir, el viejo tiene 120 años, casi no ve. El viejo se está muriendo, nos está llamando. El viejo en agonía, el abuelo está muriendo. El viejito. Y de repente el viejo se sienta en la cama, se le aclaran los ojos y les dice, yo estoy muriendo en Egipto, pero profetizo. Profetizo. Yo voy a ser de esos viejos. Si el Señor no viene antes, yo me siento en la cama. Cuando todos están esperando que el viejo muera, yo voy a estar profetizando. Dice, muero en Egipto, pero Dios sacará a este pueblo. Hoy somos pocos, pero un día seremos muchos. Y ustedes saldrán de esta tierra. Y él dijo, muero en Egipto,
pero yo quiero que ustedes guarden mis huesos, porque ustedes van a cruzar con mis huesos el Mar Rojo. Ya está profetizando lo que iba a pasar. Van a cruzar el Mar Rojo y van a cruzar el Jordán, y mis huesos los van a enterrar en la tierra de la promesa. Y dio orden de cómo guardar sus huesos. Tal es así que cuando Moisés se prepara para sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que mandó a buscar Moisés fueron los huesos de José. ¿Sabe qué tenía Moisés para cruzar el Mar Rojo? Tenía la vara y los huesos de José. Los huesos de José eran los huesos de un hebreo, y esos huesos cargaban promesa. La vara y los huesos de José, porque fue José el que profetizó: vamos a cruzar el mar y vamos a cruzar el Jordán. Se llevaron los huesos durante 40 años en el desierto para enterrarlo del otro lado del Jordán. Aleluya. Y cruzaron el mar, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el Jordán, cruzaron el desierto. Donde otros morían, ellos cruzaban. Donde otros se detenían, ellos avanzaban. Ahora tú estás entendiendo cuál es tu linaje. Patricia, alcánzame la trompeta. Ahora estás entendiendo cuál es tu linaje. Estás entendiendo cuál es tu estirpe. Ahora estás entendiendo por qué te pusiste de pie en ocasiones que otros no se ponen de pie. Ahora entiendes por qué tú escuchas una voz en la noche. No estás loco, es la voz de Dios. Son sueños de Dios, son promesas de Dios. Tú eres un hebreo, tú eres de los que cruzan del otro lado. Tú cargas el linaje, tú cargas la estirpe, tú cargas la genética. Hay gente que cuando predico esto me dice: usted está loco, eso es del Antiguo Testamento, que anda hablando esas cosas locas a la gente. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas. Dice: así Abraham creyó a Dios. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe, levante su mano. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, el que le creyó a Dios. Cuando usted es de los creyentes, cuando usted es de los de la fe, usted está creyendo como creyó el creyente Abraham. Estoy aquí para decirte que se activa el linaje, la estirpe y la genética. La tierra va a reconocer en ti que ahí viene un hebreo indetenible que cruza del otro lado. Verso 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Ese es mi linaje. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según las promesas. Yo soy de los que cruzan del otro lado. Díganme que no, que yo digo que sí. Díganme que no se puede y yo digo que sí se puede. Díganme que no hay salida y yo encuentro salida. Díganme que el muro
me corta el paso. Yo soy de aquellos que ven caer los muros. Ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según las promesas. Creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Su nombre es El Shaddai, el Dios todopoderoso. Su nombre es Rafa, el que sanó, sana y sanará. Él es Yahweh Jireh, el que proveyó, provee y proveerá. No me diga que no puedo. Yo soy de los que cruzan. No me diga que no puedo. Yo soy de los que avanzan. Somos de los indetenibles, herederos de Abraham. Ciertamente, para que no haya duda, ciertamente, linaje de Abraham sois. El diablo quiere que usted olvide esta verdad. Por eso el apóstol Pablo dice: señores, los que son de fe, hijos de Abraham son. Y si sois de Cristo, usted necesita a Cristo para injertarse al linaje de Abraham. La sangre de Cristo te une a un linaje. La sangre de Cristo te une a una estirpe. La sangre de Cristo activa en ti una genética dormida. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pedro: ustedes que estaban en tinieblas fueron traídos a la luz admirable del evangelio eterno. Ustedes que estaban en tinieblas fueron traídos a la luz admirable del evangelio eterno. Ustedes que estaban lejos fueron traídos cerca. Y ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo y son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Aleluya. Y voy a terminar con Hebreos 11. Y para esto, dame la espada. Entré al cuarto de oración en casa y me vine armado hasta los dientes hoy. Hebreos 11, verso 33. Por la fe conquistaron reinos. ¡Ja! ¡Aleluya! Por la fe conquistamos La Matanza. Por la fe conquistamos Isidro Casanova. Por la fe en Filadelfia conquistamos Los Aires. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Me llaman loco, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces la gente dice: este está loco, está loco. Mirá, el místico este se volvió loco. ¿Qué hace ahí? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Así somos los hebreos. Nuestra boca, en medio de la lucha, nuestra boca se llena de risa. En medio de la lucha, nuestra lengua se llena de alabanza. Entonces dirán en las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Cae el poder de la brujería. Cae el poder de la brujería. Cae el poder de la hechicería. Cae el poder del ocultismo, de la macumba, del quimbanda y del candomblé.
cae el poder del espiritismo, la magia negra, la magia blanca. Brujos y hechiceros y ocultistas que conspiran contra el reino de Dios y su justicia. Por la fe hicieron justicia. Proclamamos el reino de Dios y su justicia. Tomamos autoridad en la palabra revelada, inerrante de Dios. Por la fe los hijos de Abraham, herederos de las promesas, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Yo no sé usted, pero yo he alcanzado promesas. Durante años, cada año hay una promesa para alcanzar. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad. ¡Ja, ja! Se hicieron fuertes en batalla. Más guerra viene, más fuerte me vuelvo. Más guerra viene, más fe tengo. Más guerra viene, más confianza se manifiesta. Más decretos médicos contrarios, más milagros creativos vienen en camino. Se hicieron fuertes en batalla. Evitaron filo de espada. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya. Nada los detiene. Los hebreos cruzamos. Lo que a otro detiene, a nosotros nos fortalece. Ahí van los del camino, los que cruzan del otro lado. Ahí están ahora. Algunos dijeron, estos no pasan del 2020. Y los del camino cruzaron 2020. Y cruzaron 2021. Y cruzaron el 2022. Esto de la pandemia no salen. Cruzaron el 2023. Y cruzaron el 2024. Y aquí estamos llegando a la Santa Cena de la mitad del 2025. Porque los del camino son hebreos y cruzan del otro lado. Está en nuestra genética cruzar. Hay una voz metida hasta el tuétano de tus huesos que dice: cruza, 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 cruza. Vamos a adorar a Dios. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Sí, Señor. Como aquellos jóvenes hebreos,
Dios adoraré. Mire, termino. En un momento Nabucodonosor, y tiene que ver con esta canción, envió a los jóvenes hebreos al horno de fuego. Hay algo que registra el libro de Daniel que es extraordinario. Algo que Nabucodonosor no tuvo en cuenta y los sátrapas, acusadores no tuvieron en cuenta. Dice que arrojaron a los jóvenes hebreos al horno de fuego. Pero ¿sabe lo curioso que dice la Biblia? Los arrojaron envueltos en sus mantos. Los hebreos tienen mantos. Los hebreos, cuando Nabucodonosor dijo a esto, los tiramos al horno, estos se envolvieron en su manto. Y dice que no le sacaron el manto, los tiraron envueltos en sus mantos. Tú tienes un manto, tú tienes una unción, tú tienes una asignación y te arrojan al horno de fuego, pero hay algo que no se han dado cuenta. Tú fuiste arrojado, envuelto en el manto de tu llamado, en el manto de tu asignación, en el manto de la unción que Dios te ha dado. Los arrojaron envueltos en su manto y nada pudo hacer el fuego en ellos. Los hebreos tienen manto, cargan promesa, linaje y estirpe. El fuego, cuando los hebreos llegaron al horno de fuego, el fuego recibió la orden de no quemarlos. El humo se retiró, ni olor a humo tenía. Tú cargas promesas de Dios. Cantemos una vez más, estoy terminando. Aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. Mire, levante su pie proféticamente. Es un acto profético esto. Un acto profético es un acto que hago en lo natural, por medio del cual lo sobrenatural se desata. De un paso y cruce. Active la genética hebrea. De un paso y diga: yo cruzo del otro lado. Voy a la tierra de la promesa. Doy este paso. Soy de los que cruzo a partir de esta noche. Ima, prosaica, mandoro, coima. Estos últimos minutos. Catamando, coima, prosacatamai. Yo creo milagros creativos en el nombre de Jesús. Ordeno el espíritu de enfermedad soltar los cuerpos. Ordeno el espíritu de enfermedad soltar los cuerpos. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay una unción de milagros en este lugar en el nombre de Jesús. Células nuevas, órganos nuevos, huesos nuevos, sangre nueva. Oh, Shakatama, pronto. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo esta noche. Sé lleno del Espíritu Santo esta noche. Lenguas de fuego, lenguas de fuego. Kima Shakatayama, lenguas de fuego, lenguas de fuego. Habla las lenguas del Espíritu. Lenguas de guerra, vienen lenguas de guerra, bautismo de fuego,
Espíritu Santo y fuego. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Lenguas de fuego, lenguas de fuego. Ahí está el poder de Dios llenando. Ahí está el poder de Dios llenando. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Espíritu Santo, bate tus alas en este lugar. Llena, 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 llena. Fuego, 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 fuego. Fuego de Dios, fuego. Y Mashamacay, habla las lenguas, habla las lenguas. Hay bautismo en lengua, hay bautismo en lengua. Sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. Kimayama Sama Kemanama Dorobo Shakatamanda, Brika Maneva, Okamandoro Koima Brosa Kataya, Imanayama la Keima, Jaja, Amai Sania Yama Kamandoro Koima Brosa Katamalaya Kimanda Yoma Soma. Broko toma shikatala yama shakina yama doka maya mabrota. Fuego de Dios, fuego. Fuego de Dios, fuego, fuego. Fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios. Y maya mansa que maya. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Vino nuevo cayendo, vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Hay ángeles ministrando la iglesia. Hay ángeles ministrando la iglesia. Hay ángeles ministrando la iglesia. Hay ángeles aquí en el altar. Hay ángeles moviéndose en este auditorio. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios, hay ángeles aquí. Hay ángeles ministrando la iglesia. Hay ángeles ministrando la iglesia. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego cayendo. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo. Aceite fresco cayendo sobre tu cabeza. Aceite fresco cayendo sobre tu cabeza. Señales visibles están cayendo del cielo. Hay aceite cayendo sobre tu cabeza. Fuego, 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 fuego. Espíritu Santo y fuego. Llena, 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 llena. Bebe, bebe, vino nuevo. Bebe, bebe, vino nuevo. Bebe, 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 vino nuevo. 2025, un Pentecostés. Un tiempo de fuego en el camino. Un tiempo de fuego en el camino. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Toquen la trompeta y el Señor peleará. Toquen la trompeta y el Señor peleará. Él entra en la batalla con sus hijos. Se abren los mares. Se abren los mares. Caen los muros. Él trae óleo de gozo en lugar de ceniza y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Óleo de gozo, óleo de gozo, óleo de gozo, óleo de gozo. En lugar de ceniza, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Fuego de Dios cayendo. La generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Soy esa generación que no permitirá
linaje. Si sois de Cristo, hijos de Abraham sois, linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Cargas promesa y cargas herencia. Cruzamos este 2025 y veremos su gloria. No hay opción, señores. No hay plan B. Es cruzar. Es cruzar. Estoy preparado para cruzar. Algunos se están preparando porque este mes de junio será un mes de cruce. Sabe que el mes de junio, mes 6, el número 6 es limitación humana. Pero vamos a cruzar el mes de junio. Y el mes 7 nos va a encontrar del otro lado. Algunos se van a rascar la cabeza a decir cómo hicieron estos, pero cruzaron. Nos verán del otro lado, viendo cómo las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Los abrazo, los bendigo, espero verlos pronto con la ayuda del Señor. Sé que pronto nos veremos y los voy a ver mejor que como los veo hoy. Los hebreos, siempre que los vuelvo a ver a los hebreos, siempre los veo cruzando del otro lado. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Maxi.